presentar a Edgar Andrés Sarmiento García. Él es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, diseñador de producto del 2009 al 2014 en la sede de Bogotá. Es diseñador de automóviles, Transportation Design. Tiene un máster en el Instituto de Arte Aplicada y Diseño en Torino, Italia. Su experiencia viene ya de años atrás como diseñador de producto en Big Brand Lab. En Design SAS es una empresa colombiana y desde el 2014 Edgar se ha desarrollado con éxito como freelance en la actividad del diseño, entre muchos otros aspectos. A Edgar se le reconoce su talento y su calidad como diseñador desde varios premios que ha ganado: el Lápiz de Acero en el 2017, el Toyota Logistics en el 2017 en el Community Favorite, ACEP Proyecta en el 2015, Urban Mobility Challenge en el 2015, más de 2 categorías, los mejores trabajos de grado de la Universidad Nacional de Colombia, el International Design Awards del 2015, premios Diseño y Punto 2014 en la categoría Render de Producto, premios académicos de diseño de la Universidad Javeriana en la modalidad de trabajos de grado, el segundo lugar en el Michelin Challenge Design del 2015, el segundo ACEP Proyecta del 2013 en la categoría de estudiantes, el tercer puesto del concurso de Mario Hernández en el 2012, entre otros. Con esta corta presentación de la larga trayectoria que lleva Edgar en sus años, digamos que cortos de ejercicio profesional, le quiero dar de una vez la palabra a Edgar y ya habilitado también el compartir pantalla. Así que démosle la bienvenida a Edgar. Nuevamente, muchas gracias por este espacio y pues este auditorio de estudiantes de la asignatura de Gerencia de Proyectos de Diseño está a cargo de Edgar hasta que nos quiera acompañar en esta sesión. Entonces, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, profe, de verdad, por la invitación y por propiciar estos espacios para mostrar todo lo que tiene un diseñador egresado de la Nacional. Voy a compartir pantalla. ¿Ya están viendo? Sí, señor. Ok, listo. Entonces la presentación mía yo la llamo El diseño, un acto de vida y viceversa. Ya escucharon la presentación inicial del profesor que dio. Y esta presentación es una especie de introspección porque prácticamente uno se puede analizar un montón de cosas que uno produce como diseñador y en todo lo que uno le ha sucedido en la vida, pues hay en cierto modo hay cierta relación, ¿sí? Entonces, y es un tema también como de ir y venir, entonces es como la vida de uno influenciado en todo el tema del diseño, lo que uno produce como diseñador, y también en el sentido contrario, al decir que toda esta oportunidad que me ha dado, por ejemplo, el diseño de tratar de pensar de forma adecuada todas las cosas y tomar buenas decisiones en cierta medida también en la vida. Y esto hace que sea como todo un enriquecimiento y una construcción que cada vez va mejorando, ¿sí? Entonces, aquí yo arranco con una pregunta, es ¿cuál es la historia de cada uno? Podría uno preguntarse o sea, o ponerse uno a hacer un resumen de una vida, de la vida que uno ha llevado, y ciertas cosas en cierta medida están haciendo de que nosotros generemos un montón de cosas que nosotros a simple parecer pensemos que no tienen explicación. Y pues, o sea, todo empieza
con con un tema cultural. Aquí voy a empezar a mostrar varios de los proyectos que yo he realizado y la forma en la cual, cómo se expresan y cómo ciertas circunstancias, por ejemplo, la vida me han llevado a realizar y a plasmar de cierta forma varios proyectos. Entonces, hay una cosa que a mi parecer es muy importante y es el tema del contexto y la cultura, ¿sí? Entonces, cuando se toma un proyecto, yo creo que es algo clave el tema de contextualizar y localizar el proyecto dependiendo de lo que se requiera sobre él y sobre este empezar a generar ideas y generar una propuesta final. Este proyecto que está acá se llama Riero, fue el segundo puesto del Michelin Challenge Design, que es uno de los concursos de diseño de transporte más importantes que Tenemos hay un en problema de audio, esperemos que lo resuelva ya. ¿Aló? Ya, ya. ¿Aló? Sí, sí. Aló, se nos Les fue estaba, el audio un momentico. ok. Les estaba comentando que ese es un proyecto que se llama Riero y fue el segundo puesto del Michelin Challenge Design, que es un concurso que es muy importante en el sector del diseño del transporte. Aquí pueden ver unas imágenes del proyecto, inclusive pueden entrar en mi perfil de Behance, donde tengo todos los proyectos y ver más al detalle toda la presentación del mismo. Y este proyecto para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque plasma un poco el tema de todo el amor que yo tengo hacia el país y hacia Colombia. Entonces, este tipo de cosas, cuando uno empieza a generar ese tipo de proyectos que hacen que sean muy como de la cultura de nosotros mismos como colombianos, esto hace que posiblemente nosotros empecemos a generar ciertas cosas que para otros contextos es algo que es interesante y es exquisito en cierta medida. Entonces, posiblemente este proyecto haya llamado la atención en ese sentido, porque hay una cosa también en el sector del diseño del transporte y es que uno se encuentra en un contexto que está muy encerrado a la banda, entonces todas las personas son como tratando de copiar ciertas cosas y si uno ve prácticamente los automóviles, si uno se pone a analizarlos profundamente, pues o sea, eso es un copy de un copy de ciertos detalles, entonces es como un círculo muy cerrado y esta exploración, por ejemplo, en el caso de nuestro país es un país que es muy rico culturalmente. Entonces, si nosotros nos encontramos, logramos tratar como de captar toda esa riqueza cultural que tiene Colombia y empezar a generar nuevas propuestas teniendo en cuenta eso y también contextualizando los proyectos, porque resulta que tampoco uno va a diseñar prácticamente todo para nuestro país, sino también uno va a tener que, tener que diseñar proyectos para distintos lugares. Esa unión de esas dos cosas hace que se empiecen a generar nuevas cosas visualmente y que en cierta medida, por ejemplo, en el caso de estos concursos que son internacionales y que tienen un perfil occidental, europeo, de estilo europeo, estadounidense, para ellos es una cosa que es como, uy, esto está muy loco, ¿sí? Y causa cierto interés. Y es otra cosa también que yo me di cuenta cuando uno sale de Colombia y cuando uno estudia en ese contexto, por ejemplo, lo que es Europa, ¿sí? En el caso mío, pues yo tengo un amor grandísimo por mi país, Colombia, y también todo el tema como de familiar. Yo vengo de una unión de muchas personas y de familias de distintos lugares, y eso también hace que eso es otro hobby mío y es el tema de la genealogía. Inclusive actualmente hago parte de la junta directiva de la Academia Colombiana de Genealogía y esto, esto también se ha reforzado en el tema de los intercambios culturales. Yo pienso que una forma muy enriquecedora en mi vida ha sido el tema de viajar. Entonces, no solo he viajado muchísimo dentro del país, o sea, conozco mucho el país
eso hace que uno quiera mucho más su país y no solo eso, sino también salir del país. Entonces, cuando uno sale del país, se empieza a dar cuenta y empieza uno a comparar con distintas personas. Yo estudié en un máster que es internacional, inclusive ni siquiera era en italiano, era en inglés, porque el máster era internacional y lo vi con un montón de personas de distintos lugares. Cuando uno empieza a hablar con esas personas, empieza a tener contacto con esas personas, empieza uno a hablar, por ejemplo, de su país, de cómo es, de eso, de cómo se vive allá, cuál es la visión de diseño en nuestro país, que inclusive es distinta a Europa, solo por el hecho de estar localizados en un contexto que es distinto y que tiene circunstancias distintas. Eso hace que nosotros también empecemos a valorar todo lo que nosotros tenemos en nuestro país, ¿sí? Por eso es que estoy diciendo que nuestro país tiene mucha riqueza cultural, porque eso fue lo que yo también me di cuenta a la hora uno de salir y ver el país desde afuera. Viajé mucho cuando hice el máster, viajé muchísimo por Europa. Es un contexto que es muy, muy bonito. Inclusive Italia es un país que es muy bonito. Y cuando uno conoce el país, y cuando uno conoce el país viajando a Italia, en este caso, es un país que es muy bonito. O sea, tiene un montón de, de, de cosas que uno ve y que uno se da cuenta y uno dice, se da cuenta del por qué los italianos o por qué el diseño es tan importante en en esa región y en esa zona. Y es que prácticamente si está uno rodeado por un montón de inclusive de monumentos que son tan bellos y de todo el tema de la riqueza histórica que también tiene Italia y los movimientos que se han generado en Italia, uno empieza a decir como, por eso es que los italianos diseñan de tal forma. Inclusive uno viaja en Alemania y el mismo contexto hace que le diga a uno, hey, los alemanes por eso es que les gustan ciertos colores, ciertas cosas. Inclusive cuando terminé el máster, trabajé con dos empresas alemanas, una que se llama Mobility y la otra que se llama Paravan. Y uno también se da cuenta, la forma en la cual cómo trabajan los italianos, cómo trabajan los alemanes, qué es lo que les gustan los alemanes. Cuando uno va a ciudades, por ejemplo, como Múnich, uno se da cuenta el estilo cómo cambia totalmente en relación a todo el contexto italiano. Pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en España. Y exactamente pasa lo mismo en Colombia. En Colombia, o sea, uno después de ver el país desde afuera y empieza uno a comparar y ver, por ejemplo, lo que se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos también viajé, pero fue por una cuestión en ese entonces de Oli. Igual también tengo allá familia. Tengo también familia muy regada por todo lado, porque en Europa también tuve familia y tuve la oportunidad de inclusive de participar. Es una cosa que les hablé más adelante en el desarrollo de Oli, que fue en Múnich. ¿Sí? Entonces aquí un poco de las fotografías del máster, de los profesores. Eh, es un... Ay, eso es otra cosa, eso es una cosa también, o sea, cuando empiezo yo a ver todo el sistema de la visión del diseño allá europeo, uno se da cuenta de que prácticamente estamos en un contexto que es muy poco especializado y que las personas no, y las empresas, o no sé, el mismo contexto debido a que, por ejemplo, que la moneda está muy caída o que posiblemente no hay un sector secundario muy fuerte en Colombia y también no hay dinero suficiente que reciben las personas y que estas mismas personas gastan. Esto hace que, por ejemplo, para el caso de Colombia es muy difícil que las empresas medianas subsistan en el contexto. Entonces, porque hay una cosa también que me di cuenta, y es que hay muchas empresas del sector, así que nosotros las llamamos pymes, de ese mismo sector en Europa que están moviendo mucho el tema de la industria, en el tema en todo el tema de innovación, por ejemplo, las startups y todo eso. Entonces uno se encuentra ahí con un contexto con un montón de empresas en esos sectores que inclusive están en un contexto que es muy industrializado y que uno puede conseguir un montón de materiales, un montón de contactos, tercerizar
tener todo cerca. Uno dice como, ok, con razón que en Colombia es muy difícil uno encontrar gran cantidad de empresas de esas que den empleo a los diseñadores industriales, ¿sí? Y que las mismas empresas también se mantengan. ¿Por qué? Porque las personas están ganando buen dinero y esas personas también lo están gastando en esas empresas o lo que están produciendo esas empresas, esos servicios, esos productos. Entonces es difícil también la forma en la cual el diseñador se incluye en un contexto europeo o en un contexto colombiano. En el contexto europeo hay más especialidad y uno va directamente a hacer lo que el diseñador hace prácticamente. O sea, eso es otra cosa tampoco que yo, por ejemplo, yo me gradué de la Universidad Nacional y que yo no entendí, eh, es una cosa ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, sí, se bajó un poquito Sí, por... sí, sí. Es otra cosa también que yo me gradué de la Nacional y yo no entendí, inclusive yo empecé a trabajar en Big Brand Lab, que es una empresa de unos familiares, porque lo que pasa es que mi familia, por parte de mi papá, todos son diseñadores. Y empecé la empresa todavía existe, es una empresa de servicios de diseño, y en ese entonces era más grande la empresa y estaba compuesta por arquitectos, por, tenía un departamento de marketing, de diseñadores gráficos, pero eso es una cosa también, y es que uno empieza a trabajar en esas empresas y uno no se ubica. O sea, uno dice como que yo soy diseñador industrial, pero ¿qué hace un diseñador industrial y qué diferencia hay entre lo que hace un diseñador industrial a lo que hace un diseñador gráfico, lo que hacen otras disciplinas? Entonces, si estamos en un contexto que es más especializado, por ejemplo, en el europeo, uno entra a las empresas, se encuentra con un montón de disciplinas distintas y prácticamente lo colocan a uno a hacer lo que uno mejor sabe hacer. ¿Y qué es lo que uno mejor sabe hacer como diseñador? Y es todo el tema de forma en relación a la estética y en relación al ser humano y la usabilidad, ¿sí? Entonces uno entra a la empresa, a uno le llega específicamente un brief, de ese brief hay ya unas características de lo que uno tiene que diseñar en términos de diseño de producto o de diseño de vehículos, y sobre eso y esos requerimientos, inclusive técnicos que le llegan a uno del ingeniero, uno diseña el producto, hace que sea más bonito y hace que sea fácil de usar, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que hacer. Uno no tiene que estar preguntándose por la existencia de por qué me mandan a hacer un taxi, por qué esto, por qué el otro, por qué una bicicleta, por qué una moto. No, porque la misma empresa ya tiene su departamento de marketing, y no solo su departamento de marketing, sino de desarrollo de ingeniería, y ellos mismos ya saben de que el mercado se está moviendo de tal forma y que este es el paquete tecnológico. Entonces coja eso, diseñador, y haga su vehículo bonito y usable. Y ese contexto uno no se encuentra, uno en ese contexto no es igual al contexto colombiano. En el contexto colombiano uno, primero hay veces las empresas uno no saben uno qué colocarles uno a hacer, o, eh, y porque no hay tanta especialidad posiblemente. Entonces, o sea, termina uno haciendo un montón de cosas, ¿sí? Y no termina uno haciendo lo que uno debería hacer en un contexto tan diversificado como en el contexto europeo o estadounidense, ¿sí? Bueno, está todo el tema. Hay otra cosa también, y es una visión que viene no solo de la Universidad Nacional, sino viene de Colombia, y viene de la forma en la cual pues yo he vivido. Soy fan de la bicicleta, siempre he practicado desde muy pequeño bicicross, ¿sí? Cuando uno sale del país, yo me di cuenta también varias cosas, y es que Colombia es un país que es de bicicleta y de fútbol, ¿sí? O sea, uno no ve en Italia los parques, los niños, o sea, tanto gente jugando fútbol y tanta gente también montando bicicleta, ¿sí? Entonces, porque inclusive es una cosa, por ejemplo, si uno se pone a ver en el caso del ciclismo colombiano, tenemos muy buenos ciclistas, pero esos ciclistas se hacen es por el contexto colombiano,
porque la bicicleta es un símbolo que prácticamente es del país. Entonces nos encontramos con eso. El fútbol es un caso distinto y es, en el caso del fútbol pasa de que, por ejemplo, yo toda mi vida jugando fútbol en el colegio, entonces ese contexto hace que uno salga en cierta medida jugando con un buen nivel de fútbol. Entonces salen jóvenes con muy buen nivel, pero resulta que en el camino no siguen con ese mismo nivel porque no son muy estrictos en su constancia, entonces pues no llegan al nivel en el cual se esperaría. Pero hay mucha potencia, por ejemplo, en el tema del fútbol, en el tema, por ejemplo, del ciclismo. Inclusive tenemos también muy buenos biciclosistas en ese caso. Entonces, todo ese contexto también en ese caso de utilizar la bicicleta, por ejemplo, en el caso de la movilidad específicamente, y también en el tema de recursividad en Colombia, o sea, si estamos en un contexto en el cual no se mueve tanto dinero como se mueve en contextos como Europa y en otros, también, pues, o sea, hace que las personas tengan que utilizar un medio de transporte que es más accesible económicamente, ¿sí? Entonces se ve mucha gente que empieza a usar las bicicletas, se ven, por ejemplo, ciudades. Hay otra cosa también, el contexto de las ciudades. Históricamente Colombia eh, ha tenido un problema y todo el tema de las guerras civiles ha hecho de que haya mucho desplazado de la población, haya mucho desplazamiento poblacional y eso hace que se concentre la población en grandes urbes como Bogotá. Uno no encuentra ciudades como Bogotá en Europa, porque toda la población está esparcida por todo el territorio y hay muchas zonas suburbanas, zonas que son muy extendidas, entonces las personas empiezan a usar más automóviles por todo este sistema de estar repartidos por todo el país, por todas las zonas de los países. Entonces uno encuentra, por ejemplo, ciudades como Bogotá, tan grandes, tan caóticas, tan tenaces de llevar. Y eso hace también que, las mismas personas, eso lo afecta a uno. Por ejemplo, yo nací y crecí toda mi vida en Bogotá y uno empieza a decir como, ok, vemos nosotros la movilidad de cierta forma o muy urbana porque yo he vivido así en Bogotá y quisiera yo que mi ciudad fuese mejor, ¿sí? Entonces, mi visión en términos de movilidad ha sido en cierta medida sostenible por todos estos factores, en el uso, por ejemplo, de la bicicleta, etcétera. Y también el tema de vivir en un contexto urbano tan complejo como Bogotá, en el cual uno no ve como con total necesidad el uso, por ejemplo, de los automóviles. Entonces, cuando uno como colombiano llega con esa visión a tomar un curso italiano, sí, italiano, y son profesores que son de todos lados, pero han trabajado, gran parte y la mayoría trabajan ahí mismo en Italia. Llegan a un contexto italiano en el cual hay una costumbre de utilizar mucho auto, por lo que yo les estaba indicando. Y ni hablar Estados Unidos es peor en el tema del automóvil. Y entonces es muy chistoso porque, ok, la temática, esto fue, yo me acuerdo tanto que yo obtuve la nota mejor en la materia que se llamaba movilidad sostenible. Y el tema entonces era, ok, vamos a realizar un vehículo que sea sostenible. Entonces eso fue muy chistoso porque yo fui el único que hice, inclusive es un proyecto que se llama Cangri, no sé si lo tengo acá. Yo fui el único que hice una especie como de bicicleta eléctrica y todos hacían era autos pero eléctricos, entonces como el auto era eléctrico, entonces ya es sostenible, ¿sí? Entonces no hay como esa profundidad de ese análisis, posiblemente porque no están en un contexto que es tan complejo y tan caótico como el de nosotros y que es distinto. Y también por todo el mercado y la industria que hay y cómo, por ejemplo, Europa y Estados Unidos se mueve y la movilidad se mueve en relación al automóvil. Entonces, eso hace también que los mismos diseñadores están metidos en ese círculo y no ven las cosas de otra manera. ¿Sí? Hablando ya en términos de diseño, eh, yo veo el diseño como una actividad que es sistémica, ¿sí? En el cual es algo clave. Por ejemplo, cuando yo hablo de contexto, en un contexto, en una época X y en un lugar X, se están generando un montón de cosas dentro de ese mismo que hace que
que sea necesario uno empezar a adentrarse en esa complejidad y esa complejidad yo la llamo pues los sistemas. Entonces el diseño yo lo veo de esa forma lo llamo es un tema sistémico y de ciclo. Y por ende está todo el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad la entiendo inclusive con el significado directo de lo que es la palabra, y sostenible es ser sostenible en un sistema que están jugando un montón de variables, no solo está el tema ambiental. O sea, la sostenibilidad yo la entiendo es distinto, o sea, sostenibilidad no es igual a ser ambiental, sino a tener en cuenta también otras variables que no necesariamente son ambientales y que están jugando dentro de un contexto que es un sistema, ¿sí? Entonces este es mi trabajo de grado Kuma, que fue, con este trabajo obtuvimos el premio a mejor trabajo de grado del año siguiente, y inclusive este es un proyecto que realizamos en el 2014-2015 y lo proyectamos en 5 años. Inclusive estábamos viendo que este tipo de movilidad iban a ser potenciales en ese año, y después de los 5 años uno se encuentra que empiezan a surgir todo este tema de servicios de patinetas eléctricas compartidas, y no solo eso, sino este vehículo actualmente, el perfil de este vehículo, es uno de esos productos que se están vendiendo mucho en la actualidad por su condición. O sea, nosotros vimos que este producto reunía muchas condiciones eh, para ser uno de los productos que se deberían más usar en términos de movilidad sostenible en las ciudades, ¿sí? Porque combinan, o sea, estos scooters monopatines son artefactos que son mucho más sencillos inclusive que una bicicleta, que son muy compactos, que inclusive se les puede instalar un sistema eléctrico de propulsión que hace que se extienda el rango de uso del mismo vehículo en contextos urbanos. O sea, tiene un montón de facilidades. Entonces, esta fue la solución que nosotros propusimos en esa época, y con esta propuesta obtuvimos no solo el premio de la Nacional, sino obtuvimos el premio en Javeriana y obtuvimos el premio en ICESI, y la Universidad ICESI, que es de Cali, con otro premio de diseño y punto. Entonces aquí está todo el tema de concebirse no solo el producto. O sea, si nosotros empezamos a adentrarnos en el sistema, en el contexto, en toda su complejidad, y es otra cosa también que se caracteriza en mis proyectos, y es que nosotros empezamos a estructurar este proyecto. O sea, dijimos como que el scooter es un artefacto que tiene un perfil muy potencial para uso en las ciudades, pero el asunto es que los productos actualmente no deberían ofrecerse tan sueltos, es decir, toma el producto y ya, sino deben ofrecerse en un sistema que tenga también eh, ciertos servicios y ciertas características que hagan que se potencialice el uso del mismo. Por ejemplo, en el caso de Apple, con lo que está haciendo con sus dispositivos electrónicos, y es que ellos no solo ofrecen un celular, sino ofrecen todo un estilo de vida, y no solo estilo de vida, sino aplicaciones, sino todo el tema del software de los celulares, y eso hace que al final y al cabo estos productos tengan éxito en el mercado. Si quieren ver a mayor profundidad este proyecto, lo que les dije, pueden consultar en Behance, y ahí mismo está la explicación de todo el modelo de negocio que nosotros planteamos, el tipo de usuario, la personalización del producto, etcétera. Y todo este tema sostenible, que era lo que les estaba hablando, y también es una forma también de ser de la persona. Hay una cosa, cuando yo empiezo a analizar ciertas cosas del colegio mío y las capacidades que yo tenía, por ejemplo, siempre fui bueno en el tema de las matemáticas, y tampoco no es el hecho de manejar números, sino inclusive estaba viendo yo unos videos de YouTube que son patrocinados por el Banco BBVA, que no me acuerdo, tienen nombres muy, muy buenos, de unas charlas de un montón de personas que
saben mucho de diversos temas. Había el caso de un video de un profesor de matemáticas y él decía que él era muy malo con los números, pero aún así él era muy buen matemático. ¿Por qué? Porque prácticamente ser matemático es ser muy estructurado en muchas cosas y manejar inclusive muchas variables y no necesariamente numéricas y manejar las situaciones de tal forma. Entonces, por ejemplo, a mi parecer, yo creo que esa es la forma mía base de ser y de ver el diseño y todo el tema que yo les explicaba, el tema sistémico. Soy muy metódico, soy muy constante, y este hacer es, a mi parecer, lo que más me caracteriza, lo que más me caracteriza a mí. Inclusive, todo este tema, he participado en más de 40 concursos. O sea, eso también es una imagen de del gran esfuerzo que yo he tenido desde muy pequeño. Inclusive la foto que veían inicial, creo que tenía como 2 años, que fue inclusive mi primer día al jardín. He estudiado muchísimo, en el colegio me ha ido muy bien, pero no, por ejemplo, en el colegio he ganado muchos premios en el sentido, o sea, no por tener ciertas capacidades, o nacer con ciertas capacidades en específico, porque yo había amigos que tenían muy buenas capacidades en ciertas cosas, sino es más el hecho de trabajar constantemente, trabajar, estudiar y no rendirse frente a ciertas cosas. Una de esas imágenes, todo el tema de la participación de los concursos, que esos concursos he participado un montón y de esos no todos los he ganado parte, pero también es por el hecho de ponerme a concursar mucho. ¿Sí? Y aparte de eso está todo el tema como sostenible, en el hecho de que no solo ser matemático, entre comillas, metodológico, estructurado, sino también tener un poco, de ser un poco como rebelde y creativo, ¿sí? Entonces, no es una capacidad que a mi parecer es la base en mí, como les hablaba anteriormente, pero es una cosa que también se puede estimular siendo metodológico y estructurado. Igual cada persona tiene su forma de ser, o sea, si hay una persona que tiene un fuerte componente creativo y rebelde, pues el proceder de esa persona y el ver las cosas de esa persona a la hora de realizar un diseño o alguna creación, pues será distinto, porque están en unas circunstancias distintas y ha habido unos momentos distintos y tiene unas capacidades distintas. ¿Sí? Entonces, es por eso es que yo les decía que es un tema de introspección y de ver cómo ha sido mi vida, cómo yo estoy plasmando las cosas en lo que estoy generando, como diseñador. Y ya, y hay otra cosa también, porque una cosa también de la nacional, y es que en la nacional es eh, mucha crítica y hay tanta cosa de preguntarse uno el porqué de las cosas. O sea, los concursos ha sido muy chévere en el sentido en el que me ha permitido también simplemente hacer las cosas y no preguntar y no criticar por lo que estoy haciendo. Y eso es una forma también de introspección, y es que si yo simplemente estoy haciendo las cosas sin pensarlo, están saliendo ciertas cosas que vienen dentro de mí y que posiblemente tengan explicación, pero en esa producción y en esa forma de hacer las cosas, eh, también pueden ser claves a la hora uno de generar una identidad en lo que uno está haciendo, ¿sí? O darse cuenta de ciertas cosas para uno, por ejemplo, plasmarlas en un proceso mucho más avanzado y mucho más estructurado adelante. Entonces es una cosa que fue muy difícil tratar en la nacional, porque en la nacional era muy de teoría, de por qué esto, por qué la otra, por qué esto, por qué lo otro. Inclusive una vez estuve, cuando recién yo llegué aquí a Colombia, de vuelta al máster, me invitaron a ser uno de los jurados en unos trabajos de grado. Y fue una cosa también que me di cuenta, estaban ya en la etapa final y estábamos con todos los profesores, entonces yo me cogía la cabeza y decía como, o sea, yo no creo que es hora de que los profesores estén criticando cosas
y preguntándose el por qué hacer, que por qué está haciendo esto, que por qué está lo otro en este mismo instante, sino simplemente deberían es estar diciéndole a la persona ya, ya como retroalimentación de lo que ya está hecho y qué es lo que se puede hacer con lo que está hecho, que es una cosa también que aprendí en el hacer del diseñador europeo, y es que simplemente le daban nombre a una cosa y simplemente, pues uno se ponía a hacerla y uno tiene un montón de tiempo ya para explorar sobre la misma forma entonces la forma que es estética y ser humano. Que en muchos casos en la nacional, de tanto estar preguntándose por esto, por esto, por lo otro, esa misma instancia se reducía prácticamente a una semana antes de la entrega, y eso no puede ser porque nosotros como diseñadores, o sea, el plus de nosotros como diseñadores está ahí. Sí, cuando uno va a una empresa y empieza a trabajar con un montón de personas, eh, que es el plus de nosotros, está es ahí, en ese mismo punto, ¿sí? Exploración creativa. Por ejemplo, este fue un concurso que fue muy chévere. Eh, Inclusive desde este concurso se presentó una plataforma que se llamaba Launchforce. Launchforce antes se llamaba Local Motors. Local Motors es una empresa estadounidense que empezó a producir prototipos de vehículos desde hace mucho tiempo. No tengo la fecha exacta, pero resulta que ellos como en el año 2008 abrieron una plataforma online, y ellos tenían esa plataforma online que era una plataforma especializada para los diseñadores de transporte específicamente. Entonces uno entraba, hacía parte de la plataforma y ellos colocaban un montón de proyectos, uno podía participar en los proyectos, inclusive ellos tenían la plataforma para tratar con otras empresas del sector y organizar los concursos de ellas, de esas empresas. Y los temas eran muy chéveres porque los temas, por ejemplo, en este caso de este vehículo que yo lo llamé champeta, el tema era de crear vehículos eléctricos para el Caribe, creo que era. Entonces esos temas son muy abiertos y pues uno no tiene necesidad, en el caso de los concursos, uno no tiene necesidad de estar pensando uno específicamente en todo, sino simplemente dedicarse a la etapa final, que es lo que uno va a mostrar como diseñador y que es lo que le van a evaluar uno al final. Entonces son experimentos que son muy chéveres porque, por ejemplo, sale este tipo de cosas que fueron muy chistosos aquí porque empiezo ya a meter un montón de cosas del contexto colombiano. Entonces, por ejemplo, aquí el tema de las series, por ejemplo, La Casa Kame House, que es otra cosa también que les voy a hablar más adelante, que hace parte de mi estilo, y también del tema como de presentar el proyecto estando en un contexto como el Caribe, y el costeño presentador y con su pick-up y yo no sé qué vaina. Entonces, o sea, cómo cosas de la misma cultura colombiana se pueden reflejar para crear ciertas cosas que, 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 que tengan, que terminen viéndose diferente y que para otros contextos sean interesantes, ¿sí? Inclusive para mi contexto colombiano, ¿sí? Eh, Está todo el tema, bueno, del dibujo. Yo dibujo desde muy pequeño, tengo dibujos, me gustaba mucho, mucho, muchísimo dibujar. Y cuando yo empezaba a dibujar, ahí en ese mismo instante me di cuenta que quería ser diseñador industrial. ¿Por qué? Por ejemplo, me gustaba mucho crear cosas, por ejemplo, de series, el tema de los cómics, esto, lo otro, pero más que el hecho inclusive realizaba cómics, pero más que el hecho de realizar cómics, me empecé a dar cuenta que lo que más me gustaba era crear el contexto que estaba alrededor de esos cómics y también las cosas que estaban dentro de esos cómics y los personajes. Entonces, ese tipo de cosas y exploración del dibujo y simplemente hacer las cosas pues, porque yo quería hacerlas y porque yo quería dibujarlas, me empezó a guiar para terminar estudiando diseño industrial. Por ejemplo, este es el caso porque hay veces yo tenía muchas ideas de un montón de cosas del contexto futurista, de unos cómics, entonces aquí yo resulté fue creando como una especie como de metro y me empezaba era más a enfocar a las cosas que estaban alrededor del contexto y no hacia la esencia del cómic, ¿sí?
Aquí la evolución que uno tenía con el dibujo. Hay otra cosa también, y aunque por ejemplo el dibujo es una forma de expresión, de comunicación de lo que uno tiene dentro y de plasmar todas esas ideas, a mi parecer el diseño no necesariamente tiene que ver con el resultado final de un diseño. O sea, tener una alta capacidad de dibujo no necesariamente lo hace un buen diseñador, ¿sí? Entonces, otra cosa también, que aunque desde pequeño yo dibujaba mucho y eso, lo otro, cuando entré a la universidad y empecé a aprender todo este tema de lo que es diseño en la Universidad Nacional, me empecé a dar cuenta que, o sea, había un montón de distintas formas de, de comunicación de las ideas, como por ejemplo el 3D. Inclusive el 3D lo empecé a ver un poco desde más atrás porque mis primos, como les decía, eran diseñadores, ellos fueron los que me presentaron el 3D, empecé a explorar, ¿verdad? Y no solo el 3D, sino también empezar a ver el diseño como una actividad sistémica en el cual no solo el dibujo está involucrado, o sea, el diseño no depende del dibujo, sino depende de un montón de cosas que uno empieza a ver dentro del mismo proceso del diseño, ¿sí? Entonces aquí fue otra cosa que me parece muy chévere, y es el tema de los videojuegos. Entonces soy muy fan desde muy pequeño, con los videojuegos. He tenido consolas desde muy pequeño, soy fan soy 100 fan de anime, mangas, cosas de esas. Y esas cosas también son muy chéveres porque permiten a uno como que desarrollar todo el tema de la creatividad y buscar también otros contextos de donde sacar cosas para plasmarlas en un diseño, ¿sí? Entonces es mucho, o sea, el tema de los videojuegos el manga y anime tiene cosas también muy interesantes en el sentido de, por ejemplo, los desarrollos de los personajes, la forma en la cual cómo se ven los personajes, eh, que hacen esto, por ejemplo, inclusive jugar Zelda. Cuando me acuerdo cuando jugué el primer RTA, creo que es que se llama una modalidad de juego que es juego abierto de Zelda, que fue uno de los primeros en ese estilo. eh, Ahí uno empieza a aprender, o sea, le empiezan uno a llegar un montón de cosas a la cabeza que uno dice como, uy, qué chévere, que esto, que la historia de esto, que este hizo esto, que este hizo lo otro. Y es una cosa que al fin y al cabo uno puede recibirlo porque pues uno ha jugado todos sus juegos toda una vida, y puede uno terminar plasmándolos en un diseño, ¿sí? Está el caso, por ejemplo, los Transformers. He sido siempre, inclusive aquí tengo una colección de Transformers. Cuando regresé a Italia fue chistoso porque fueron como 2 maletas solo de Transformers que me había comprado allá. Y es que los Transformers tienen una cosa muy chévere, y es que los Transformers yo lo veo como un proyecto de diseño, porque, o sea, sacar un personaje transformable y que se transforme de un vehículo a un robot, y el robot de un vehículo es una cosa que también es muy compleja. Entonces, o sea, me fascinan todo este tipo de cosas porque son unos artefactos que parecen proyectos de diseño. Entonces son muy chéveres, y por eso es que me gustan mucho. Y también está todo el tema, no sé, posiblemente los Transformers me gusten no solo por el hecho de ser creaciones que tienen ese alto nivel de complejidad, sino también porque están involucrados en el tema del transporte y la movilidad. Entonces, otra cosa también que inclusive tuve claro a la hora de estudiar diseño industrial, y yo dije, ok, diseño industrial está en relación al producto, pero siempre que estuve en la universidad, lo que más me apasionaba era el tema del transporte y la movilidad. Siempre lo tuve en la mente, por todos estos factores que les empecé a hablar, posiblemente, ¿sí? Y también posiblemente por otras cosas que son inexplicables en la persona, en la forma de ser de uno. Y aquí es igual, aquí yo les iba a hablar todo el tema de la Universidad Nacional, que igual y ya me adelanté. Entonces, la Universidad Nacional fue un contexto en el cual lo forma uno en el pensar el diseño, o sea, en el tema de estructurar, en el tema de la teoría, en el tema de la justificación de todas las cosas.
Y eso no solo, porque pues posiblemente les hablé cosas malas, pero eso no solo es una cosa mala, es una cosa también que, que lo ayuda a uno mucho a concebir un proyecto, a estructurar un proyecto, a tener una idea que es innovadora y a la hora uno de posicionarse de buena manera en un contexto, por ejemplo, en el europeo, ¿sí? Entonces, si uno llega, en Europa aprendí, inclusive avancé mucho en el tema, por ejemplo, de la técnica, de la bocetación, de la expresión gráfica, por ejemplo, la afinidad de estética, cuando uno empieza a componer cosas, más que todo el tema de la técnica, pero indudablemente lo que hacía mis proyectos era el tema de la idea y el concepto que llevaba detrás, que eso es resultado a la formación que me ha dado, que he recibido de la Nacional. Y bueno, aquí les hablo todo el tema del dibujo. Inclusive, este es un proyecto muy complejo, inclusive que presenté también en Launchport. Launchport tuvo que cerrar con la pandemia, no tengo ni idea. Las razones posiblemente fue un tema económico. Y, o sea, yo dependiendo, hay una cosa también, y es que aprendí un montón de técnicas, pero en la nacional aprendí el hecho de cómo saberlas usar y en qué puntos saberlas usar. Entonces, yo manejo una gama grande de 3D, pero dependiendo de la etapa del diseño, tomo el 3D indicado. Por ejemplo, en el caso de Paulo, el profesor Paulo, que nos implicaba mucho que deberíamos aprender el tema del 3D paramétrico. Desde ese instante empecé a utilizar mucho Inventor. Me pasé con Autodesk. Estos modelados en 3D son especiales para una etapa final del proyecto en el cual ya están definidas las vistas. Si uno sabe utilizar los tipos de 3D en distintas etapas de diseño, uno puede sacar los proyectos en nada. Y es una cosa también, es una cosa que me caracteriza y es que ahorita mismo ya sé cómo sacar proyectos tan rápido por el hecho de saber uno usar de esa forma todo el tema de la técnica y no solo en los dibujos. Por ejemplo, esos dibujos son los dibujos que yo tengo inicialmente en una etapa, o sea, son dibujos que yo no me demoro a hacerlos absolutamente nada. Y no hay necesidad de uno ponerse a dibujar súper bonito si no tiene si no hay el requerimiento de hacerlo, ¿sí? Entonces, estos dibujos, por ejemplo, yo puedo ponerme a hacer dibujos mucho más estructurados si es que hay una demanda en el trabajo, o sea, decirle a uno cómo tiene que hacerlo, o si, o si hay, por ejemplo, que le digan como que en otras etapas necesito cosa también con el tema del dibujo. El dibujo, por ejemplo, yo empiezo a hacer estos sketches muy sencillos, procedo al modelado 3D rápido con el que generalmente manejo SketchUp y sobre ese 3D después vuelvo a pasar al sketch de refinado estético. Entonces, hay una cosa con el sketch y el sketch le ayuda a uno a que las cosas se vean, tengan más humanidad y se vean más bonitas en cierto sentido, porque hay otra cosa que pasa en el 3D y en los modelos físicos y es que eh, es muy distinto uno manejar la El audio dimensión. un poquito. ¿Aló? ¿Ahí ya? Aló, 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 aló. ¿Me escuchan? Aló. Sí, se escucha. ¿Ya? Okay. Sí, soy yo. Está el tema les estaba hablando de la dimensionalidad en 3D. O sea, cuando uno hace 3D, es muy difícil uno saber o sea, cómo manejar la forma en ese punto y también uno empezar como a tener una precisión en lo que uno quiera lograr al final. O sea, eso es una cosa también que se ve mucho en el diseño del automóvil, en los diseños de los automóviles, y es que hacen sketch. El sketch no tiene prácticamente como todo un espacio y una especie como de límites. Entonces uno puede prácticamente crear cosas deformes y manejar uno la estética uno al gusto, pero cuando pasan entonces a un modelado avanzado, como es Alias, que eso es lo que generalmente hacen ellos, o pasan a Alias, ese es otro programa que inclusive aprendí a manejar allá, pues hay ese choque entre lo bonito deformado
a ya prácticamente lo que se tiene que mandar a producción, porque es que Navies es un programa robusto que es similar a Inventor. No están posicionados en el mismo sector, está un poquito más atrás, pero ya prácticamente tiene uno los límites de la espacialidad, ¿sí? Y se encuentra uno con muchas dificultades, entonces hay veces lo que terminan modelando no es lo que se supone que se esperaba, entonces ahí yo combinando, por ejemplo, el sketch, combinando distintos tipos de 3D en distintas etapas, eso también hace que lo que uno conciba inicialmente no se pierda, que es lo que pasa, lo que les estaba hablando de los diseñadores de los automóviles. Y bueno, aquí está el caso de Oli. Entonces, Oli lo presenté, yo me gradué en el 2014 a mitad de año, estaba trabajando yo en Big Brand Lab, pero Oli yo lo presenté cuando empecé a trabajar en Design. Design es una empresa que la crearon unos diseñadores, inclusive compañeros míos, y se sostuvo una temporada, pero la empresa desafortunadamente tuvo que cerrar. Y cuando estaba en Design, hay otra cosa también, es que no trabajaba a tiempo completo, trabajaba medio tiempo y pues no tenía nada más que hacer y además tenía que esperar a que empezara el máster a final del 2015 y me puse yo a concursar a concursar. Arriero y Oli fueron dos proyectos que los hice en la misma época, los presenté y obtuve los premios. Y este proyecto, pues o sea, obtuve varios premios en distintas categorías del mismo concurso. Este proyecto fue organizado por Local Motor. Y pues, o sea, fue una sorpresa porque yo me acuerdo que como yo viajé a Italia como en noviembre, porque ya empecé el máster en noviembre del 2015 y me contactan y me dicen, no, lo que pasa es que el bus lo vamos a hacer. Y yo como, uy, no lo creía. Y me dijeron como sí, y inclusive lo están desarrollando en Múnich, porque ellos tienen una sede allá en Múnich de desarrollo. Pero igual ellos tercerizaron un montón de cosas. La empresa que desarrolló el vehículo se llamaba, creo que era como Rodin, que era una empresa especializada en chasis en fibra de carbono y tenía unos ingenieros muy, muy buenos. Y el asunto es que ellos me indicaron y me dijeron posiblemente los estemos lanzando el vehículo a mitad del 2016. Pero entonces quisiéramos, por ejemplo, yo les dije, sí, yo estoy estudiando aquí en Torino, pero quisiéramos que usted estuviera unos días allá en Múnich, donde está la empresa desarrollándola. Y resulta que allá en Múnich yo pasé varias vacaciones allá porque ya están unos primos. Entonces fue un poco como muy de coincidencia cuando estuve en Múnich, estuve en las sesiones de desarrollo del vehículo. Y eso es una cosa, desde ese mismo instante, y no solo eso, no desde ese mismo instante, sino posiblemente desde Design, empecé a tratar no solo con personas del mismo campo de uno o el campo similar. Por ejemplo, en Big Brand Lab yo trabajaba con diseñadores gráficos y arquitectos, como les estaba indicando. Pero en design por ejemplo, en contextos como ahorita como Local Motor, el trabajo fue muy, muy chévere porque empecé a trabajar con ingenieros y empecé a trabajar en el contexto europeo y estadounidense. Y me pareció muy, muy chévere y muy enriquecedor porque uno no se la pasa peleándose uno con su compañero diseñador, que porque esto, que por lo, sino que prácticamente cada uno está en su cuento, hace lo que uno mejor sabe hacer. Y aparte de eso, porque eso es un entendimiento con los ingenieros. Yo recuerdo que cuando yo estaba allá en Alemania, yo les decía como, no, pues ustedes lo que tienen que hacer es que tomen esto y traten de hacerlo, de hacerlo lo más proporcionadamente posible a lo que les entregué y simplemente hacerlo. Si tienen cierta dificultad con ciertas partes tecnológicas, pues se hace la modificación y ya. Pero eso es una especie de negociación con ellos. Y en la negociación uno aprende un montón de cosas técnicas de eso, que lo otro. Pero aquí también viene una cosa positiva en la concepción del diseñador colombiano de la Universidad Nacional, y es que cuando empezamos a usar todo ese tema de software paramétrico, que no es una cosa que se ve en los diseñadores italianos o estadounidenses, porque ellos aprenden programas más
más de manejo de forma compleja, como por ejemplo Alias o otros programas de ese estilo, como más free, como más que le permiten uno explorar más la forma. Entonces, y también por el hecho yo de ver todo el tema sistémico, es otra cosa que me decían ellos, es que no podemos, no nos cabe en la cabeza cómo usted hizo esto y hay muchas cosas que nos cuadran en la parte técnica. ¿Y es por qué? Porque Oli tiene las dimensiones, la distancia de un wheelbase que es de punta del centro de las llantas, tiene una distancia exactamente igual a un sedán. Entonces yo decía, si yo como veía todas las cosas sistémicamente y productivamente, entonces yo lo que hago es que simplemente tengo en cuenta ciertas distancias ya estándar y sobre eso yo diseño los vehículos, que es un proceder que no se ve en los diseñadores italianos, por ejemplo, ¿sí? Y en los diseñadores automóviles, sino que ellos mismos manipulan las proporciones. Si yo ya tengo ya unas bases técnicas en ese sentido, pues a la hora uno de producir algo, facilita la realización del prototipo y los mismos ingenieros me dijeron, usted hizo estas dimensiones muy similares a las piezas que nosotros tenemos y hizo que nos facilitara a nosotros la ejecución del prototipo. Y no solo eso, hay una cosa también que les facilité un montón y es que yo Oli lo modelé en Inventor. Entonces yo como ya sabía manejar muy bien Inventor y para la presentación del concurso yo modelé y una vez Oli Inventor, no sé, me dio por modelarlo en Inventor y es una cosa tampoco que yo hice en todos los concursos. Lo modelé en Inventor y a la hora de tratar con los ingenieros les entregué el archivo en 3D CAD, en Inventor prácticamente. Y ese es el lenguaje de los ingenieros. Entonces, eso fue también una facilidad para ellos porque prácticamente yo como diseñador ya llegué hasta ese punto. O sea, si uno como diseñador no sabe manejar ese tipo de programas, pues difícil porque uno cómo se va a hacer comunicar con la distancia que uno tiene, por ejemplo, de países, a estar específicamente allá tratando de explicarles cómo es la forma, sino simplemente ya tengo las especificaciones con un programa que es similar a los que ellos manejan, porque creo que Oli lo remodelaron, creo que fue en un programa de Siemens, no me acuerdo cuál era, parecido como al de, se me olvidó su bonito, bueno, ese. Entonces ellos me dijeron esas otras cosas y es que usted también nos facilitó el desarrollo del prototipo por ese tipo de detalles y ese tipo de detalles vinieron de, de la formación mía como diseñador de la Nacional. Entonces, este fue las fotos de todo el proceso. El boli se desarrolló, lo que le digo, estuvieron involucradas un montón de empresas que desarrollaron las partes, pero el vehículo se desarrolló en gran parte en Múnich y después esos archivos se mandaron a una serie de sedes, porque Local Moto tenía unas sedes de prototipado, creo que era en Arizona, y en Arizona contrataron un montón de gente, ingenieros y de personas que realizaron los primeros prototipos. El primer prototipo lo lanzaron en junio del 2016 y yo estuve en ese mismo instante en Estados Unidos. Yo viajé en ese entonces 2 veces a Estados Unidos a principios del 2016 porque estuve una semana, porque como fui uno de los ganadores de Michelin Challenge Design, estuve allá y estuve en el salón de Detroit. Y no solo y después regresé a Washington en la presentación de Oli y estuve creo que como otra semana ya. Y hay otra cosa interesante en Local Motos y es que ellos estaban empezando a experimentar con el tema de la impresión en 3D. Entonces ellos decidieron utilizar las máquinas que ellos ya tenían y escalarlos ya porque eran como proyectos ya más grandes a vehículos más grandes y unas partes de Oli del interior eran hechas en impresión en 3D. El desarrollo del nuevo vehículo de Oli 2.0, que es el que están produciendo ahora porque ya descontinuaron la primera versión, ellos trataron de hacer que el Oli tuviera muchas más partes en impresión en 3D, inclusive creo que partes de la estructura. Sí. En impresión en 3D la hacen creo que con una especie de compuesto similar al de la fibra de carbono. Y pues hubo un trabajo muy grande. Hay otra cosa también, hay muchas partes, por ejemplo, en el tema de esa frontal de Oli, ese vidrio gigante, había partes que fueron muy difíciles de conseguir y se consiguieron por el contexto. Por ejemplo, ellos decían es que había solo una empresa que podía darnos
esa curvatura de esa frontal de vidrio y sin crear unas aberraciones a esa dimensión y que fuera de seguridad y yo no sé qué vainas. Y fue una empresa por allá mediana que se especializaban como en vidrios de helicópteros. Entonces hay muchas piezas de Oli que se consiguieron también por ellos mismos estar en un contexto donde tienen ya la red de todos esos proveedores que tienen cosas que son muy difíciles de conseguir. Y un equipo grande de ingenieros, o sea, hacerle todo el tema de la automatización, todo el tema, o sea, hay una cosa también muy positiva en el proyecto y es que Local Motor fue muy estratégico al tomar el proyecto. Si ellos saben que ese proyecto es un tema, es un proyecto que no se puede comercializar normalmente por la condición del mismo proyecto, ellos mismos supieron cómo afrontarlo y sostenerlo. Entonces ellos lo que hacían es que se las vendían a empresas de investigación en el sector de la automatización y para que utilizaran el vehículo para pruebas y no solo para esas empresas, sino también para otras empresas para hacer show. Por ejemplo, yo sé que había un vehículo que se lo vendieron a Bridgestone porque tenían unas llantas sin aire y ellos querían probarlas en sistemas de vehículos de automatización. Por ejemplo, vendieron unos vehículos a Deutsche Bahn, que es la empresa de transporte público alemana, para hacer investigación con vehículos de ese tipo. Eh, a muchas empresas, más que todo de investigación. Por ejemplo, hicieron convenios con otras empresas como IBM para todo el tema de comunicación dentro del vehículo. IBM tiene una especie de sistema que se llama Watson de comunicación directa, que es similar al de Siri, creo que es. Y ellos también, o sea, son un montón como de colaboración de un montón de empresas también, que lo que hacen es que le invierten al proyecto y lo sostienen al proyecto porque es un proyecto que no se puede lanzar al mercado de forma normal. Entonces, una cosa también que me parece muy positiva de la empresa y es que la empresa supo cómo llevar el proyecto. Y la empresa a hoy decidió enfocarse solo en Oli y pues les ha ido muy bien en el tema de Oli. Aquí está la foto aquí a la derecha, yo estaba en Múnich con los ingenieros. Este es uno de ellos ingenieros, inclusive se pasó a otra empresa que se llama Paravan, que es una empresa también que hace vehículos especiales en Alemania y yo trabajé un tiempo con ellos. Hay varios proyectos, hay otra cosa, yo tengo varias cosas en el portafolio de proyectos que yo muestro online, pero hay muchas cosas que yo no puedo mostrar porque tengo compromisos de privacidad. Entonces, por ejemplo, en el caso, cuando yo trabajé con estas carroceras allá en Alemania, no he podido mostrar todos los proyectos por esa condición, y no solo eso, sino también en otras empresas como Big Brand Lab y Design, pero en esas empresas he estado muy metido en el tema de desarrollo y he aprendido mucho lo que les digo, el tema de tratar con los ingenieros, tratar con el departamento de marketing, etcétera. Aquí están más cosas de Oli. Le han hecho mucha publicidad. Le han hecho, inclusive aquí está, y contrataron hasta James Gordon, que creo que se llama así, que para que hicieran un tema de publicidad del vehículo, esto, lo otro. Y actualmente se está comercializando muchos puntos a nivel mundial. Y nada, pues esta es la presentación. No sé si tengan más preguntas o algo, o si se me haya pasado decir algo, pero esa era la presentación. Primero que todo, mi estimado Edgar, agradecerte por el tiempo, por compartir esas experiencias que no solo son de la línea profesional, sino de cómo lo personal también hace parte de ese proceso. Demos unos momentos si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Edgar, Tengo... una pregunta. Dale, Johnny. Santiago. ¿Habla Alvarito o habla? Vale. Dale, tranquilo. El tema de... me mencionó que su merced maneja el tema de lo que es el freelance. Entonces, no sé cómo es el desarrollo del freelance para los diseñadores industriales, pues actualmente, pues con todo este tema.
¿Cortó? Aló, 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 aló. Se oye lejos, pero se oye. Él me estaba hablando acerca de freelance. Sí. Sigue ahí preguntando porque no lo escucho. Eh, Santiago, ¿cuál es en concreto la pregunta? ¿Cómo es el manejo de freelance para el diseñador industrial colombiano? Okay. Por ejemplo, oye, eso es una cosa, o sea, a mí me ha ido muy bien, pues yo he podido manejar todo el tema de ser freelance, eh, también por el hecho de la circunstancia en la cual yo estoy. O sea, el crear, por ejemplo, el ganar premios, cuando uno gana premios uno hace contactos, y no solo cuando uno gana premios, por ejemplo, cuando uno estudia afuera de Colombia, eh, pues también gana contactos. Entonces eso hace que empiece uno a manejar cierta cantidad de contactos por todo lado y eso mismo hace que eso se convierta en una red y uno en cierta medida pueda hacer que le llegue un flujo de trabajo, ¿sí? Entonces, para mí ha sido relativamente fácil, pero por esa circunstancia. O sea, yo no podría hablar lo mismo y decirles como, no, que el freelance es lo máximo, que yo no sé qué. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la, o sea, no estoy en una circunstancia distinta que sea a la de otro diseñador. Y es otra cosa también que yo he visto en el caso de mis amigos. Mis amigos, no todos están como freelance y los que están como freelance son pocos, pero estas personas han tratado como de armarse el camino para estar como freelance. Entonces, por ejemplo, está el caso de otros amigos un amigo que se metió a fondo con el tema de Upwork, creo que es. Entonces, yo estoy consciente, y es otra cosa también que les digo mucho a mis amigos, que se metan a las redes sociales. Por ejemplo, yo estaba en el tema de Launch 40 y Local Motor, que es la red de transporte de diseño. Yo era muy activo en esa red. Y en esa red uno también gana contactos, porque lo que hace es que uno muestra sus diseños y las personas dicen como, qué chévere, entonces ahora diseñame algo y cotícenme. Y yo como, bueno. Entonces, si uno está metido mucho en esas redes, ahí están surgiendo un montón de redes que permiten a uno que se cree un contexto también para que sea llevable para los freelance. Entonces, por ejemplo, ahí empiezan a haber cosas como Patreon, no sé si lo han escuchado, que son contenidos como de especies, como unas especies como de videos de cursos de personas que lo que hacen es que las personas interesadas en ciertos sectores pagan y esos pagos hacen que sostengan como que toda esa producción audiovisual de las personas y de intercambio de conocimientos. Entonces, en este mismo instante hay algo muy chévere y es que el tema de las aplicaciones, el tema del internet, el tema de todo el tema de las redes sociales está llegando en un punto en el cual nos está ya prácticamente dejando un camino fácil para que nosotros hagamos freelance. Y hay otra cosa, por ejemplo, positiva en el freelance colombiano, ¿sí? Y es con la moneda tan caída, ¿sí? Tan, tan mala que está ahorita la situación, ¿sí? Porque es que se disparó el dólar y el dólar está anclado, por ejemplo, al euro. Entonces, eso hace que para el freelance colombiano que vive acá con unos costos de mantenimiento bajos, y en relación a la moneda tienden a ser muy bajos en comparación a tener un diseñador allá en esos contextos. Entonces, uno estando acá y trabajando para contactos en el exterior y recibiendo el pago con esas monedas, pues a uno lo hace uno muy sostenible, ¿sí? Y eso es otra cosa también en el tema de uno ser freelance. En muchos casos uno mismo tiene la, como que la oportunidad de uno de tomar casos. O sea, cuando uno trabaja en una empresa, pues le llegan a uno proyectos y usted lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, si en uno freelance uno también puede uno decidir frente a eso y también tiene uno espacio para uno desarrollar cosas que uno quiera hacer. Por ejemplo, es otra cosa que yo nunca trabajé tiempo completo. Trabajé tiempo completo, creo que unas temporadas que estuve en Big Brand Love, porque estaba involucrado en un proyecto que fue muy pesado.
pero, por ejemplo, cuando trabajé en design, que trabajaba en medio tiempo, yo tenía tiempo para hacer mis cosas, y eso es otra cosa también, y es el hecho de no exponerse uno o sea, es muy desgastante uno, a veces las empresas no ven eso, y lo exprimen a uno un montón, y eso no es vivir, eso no es vivir, o sea, uno tiene que tener un espacio, y uno que es diseñador, uno que es creativo, llega uno a un punto en el cual uno se estanca. Y para uno también tener esa libertad creativa, uno tiene que tener unos espacios para todo el tema, por ejemplo, de las relaciones sociales, para el tema uno de estar involucrado en un proyecto, y en hobbies que uno quiera. Por ejemplo, he estado yo no solo en el tema de diseño, sino a mí me gusta mucho el tema de la genealogía. Y actualmente estoy en la junta directiva, hace como unos 3 años, e inclusive estoy a cargo de gran parte de la proyección y de la dirección de la organización. Entonces, son cosas también de las ventajas de ser freelance, es que uno mismo puede administrar el tiempo y también dedicarle uno en ciertos puntos, cuando pasan ciertas cosas, y uno dirigir sus proyectos, eso, decidir en qué punto no tomar, si tomarlo o no. Pero lo que le digo, o sea, ustedes mismos tienen que hacer el camino para ganar todos esos contactos online. Una de esas formas para empezar, como les decía anteriormente, y es que estén moviendo mucho las redes sociales. Yo tengo Behance, en Behance actualizo mucho mis proyectos, es una forma de mostrar lo que yo hago. Los concursos es una forma también de visualizar, de hacer que uno esté presente y lo vean a uno y vean lo que uno hace. Por ejemplo, tomar cursos online puede ser también para reforzar ciertas falencias que uno tenga o cosas que uno quiera explorar. Estar en esa jugada de lo digital, que eso a mi parecer es el canal que está haciendo que sea más llevable el trabajo como freelance. Estimado Edgar, muchas gracias. Ahora debemos continuar con estos jóvenes en la sesión. Edgar, aquí estaremos molestándolo de pronto nuevamente para compartir otra vez con ellos. Están un poco tímidos, pero de pronto recojo algunas inquietudes y se las transmito para tenerlas presentes. A los invitados del observatorio, muchas gracias. Tengo que dejarlos ir, porque entro ahora pues a mi sesión con estos chicos. Y a Edgar, pues nuevamente el agradecimiento por compartir este espacio y este tiempo, y sobre todo lo que mencioné anteriormente, esa experiencia de vida y la experiencia profesional. Muchas gracias. Aplausos para el caballero que está mostrando un ejemplo. ¿Cómo es que hacen así ustedes? Bueno, jóvenes. Entonces... profe, qué pena interrumpir. Es que por el chat escribí que como aparece, sí, como aparece Edgar en Behance. Es otra cosa, y aparece como Eddie Mauro. Ahí está en la presentación, es que igual no la tengo. Eddie Mauro. Eddie Mauro. Listo. ¿Podemos compartir con ellos la presentación, Edgar? Yo también pasé el link en ISU, entonces también bien. Ahí está el link, está el archivo. Listo, Edgar, muchísimas gracias de nuevo entonces, jóvenes del observatorio, nos vemos mañana. A Edgar, pues muchas gracias de nuevo, y yo seguiré con ellos. Están en parcial todavía. Okay. Gracias, profe, por la invitación. Nos estaremos en contacto. Okay. Bien.